Manejando la moto se cayó la tapa y cuando traté de ponerla me di cuenta que tenía más fallos, así que en este video trataré de reparar la moto con coste mínimo. La mayor parte de la tapa sigue en muy buen estado, así que la voy a ocupar y lo único que se dañó sería en donde se sujeta la tuerca. Y prácticamente los protagonistas de esta historia va a ser el bicarbonato y un producto de secado rápido que es el Cola Loca. Pero antes tenemos que comprar una Coca-Cola fría. En sí lo único que vamos a necesitar sería su tapa. Ya esta la vamos a recortar de una forma que nosotros necesitamos. No importa si no queda bien, ahora tenemos que ponerla encima de la parte que está rota. Y cuando ya quede fija lo que vamos a hacer es ponerle el Cola Loca para que se quede atorada la tapa y después ponerle bicarbonato encima. Para esto tampoco es necesario que te preocupes si queda bien o no, solo tienes que ver que esté bien sujetada y también puedes aprovechar para ponerle a las líneas que se están empezando a agrietar para que no se sigan recorriendo. En sí solo sería colocar un poco de bicarbonato y encima ponerle el Cola Loca y eso hace que se solidifique y quede muy bien. Como la tapa quedaba un poco grande, quedaron muchos espacios por la parte de enfrente, así que lo que voy a hacer será poner bicarbonato dentro y después Cola Loca. Como dije, no es necesario que te quede liso a la primera, y así tiene que quedar por dentro y por fuera. Ya para que quede un poco mejor y no quede con esos grumos, pues lo que puedes ocupar sería una lija, o en este caso lo que yo tengo a la mano sería un mini taladro. En internet los puedes encontrar de distintos precios, yo encontré este que aparte tenía como que un kit de herramientas. Y entre ellas venían estas lijas, así que viene muy bien para alisarlo. Ya cuando trates de alisarlo no va a quedar perfecto, pero va a quedar liso y eso va a hacer que te quede mucho mejor al poner la pintura por encima. Ya cuando traté de montarlo me di cuenta que el soporte donde iba el tornillo de arriba estaba roto, pero es prácticamente lo mismo, consigues una tapa con Cola Loca, le haces la figura, lo recortas y lo puedes pegar. Y ya que tienes la tapa lista para saber dónde tiene que ir el agujero para el tornillo, es muy fácil, ya que como la tapa es un poco translúcida, lo que tienes que hacer es ponerlo encima de donde va a ir y va a dejar entrar un poco de luz porque en ese lugar va a ir el tornillo. Lo que yo hice es marcarlo con un plumón permanente negro, le hice el agujero y con eso quedaría muy bien. Ahora nada más sería cuestión de apretarlo fijamente. Pero también lo que yo hice fue poner unas gomas en la parte de adelante para evitar que empiece a vibrar y con las vibraciones aflojen los tornillos o que haga sonidos extraños que no me gustan. Terminando con eso me puse a ver un poco más la moto y en algunas partes se estaba haciendo algunos sonidos medios extraños y los plásticos estaban un poco flojos. No sabía por qué, incluso de separación tenían casi 1 centímetro. Y cuando traté de ajustarlos vi que todavía tenían los tornillos, así que algo debe de estar roto. Cuando empecé a desarmar la moto por enfrente me di cuenta que los soportes estaban bien, pero que la tapa estaba rota de los soportes. Y que no era lo único roto. Prácticamente estaban deshechos por el sol, despedazadas algunas cosas y le estaba pasando lo mismo al acelerador. Para la mayoría de las cosas solo basta con que las pegue, pero algunas están un poco despedazadas, pero no me apetece comprar unas nuevas porque creo que todavía se pueden reparar, así que voy a tratar de componerlas. Si quieres que el pegamento funcione adecuadamente, es recomendable siempre limpiar la superficie que vas a ocupar. En este caso estoy limpiando toda la parte de plástico y aquí pues fue fácil, simplemente es colocarlo de siempre el pegamento, porque la pieza prácticamente estaba completa, simplemente se había despegado y con el tornillo no se había perdido en algún lugar extraño. El pegamento instantáneo es nada más para que la pieza se quede fija, después le pongo bicarbonato y pegamento instantáneo para que se solidifique y quede más rígida que el plástico. Había otro soporte el cual estaba bien, pero le puse un poco de Cola Loca y bicarbonato para reforzarlo un poco y que no se llegara a romper en el futuro. Ya cuando pasé al acelerador me sorprendí porque el agujero es un poco más grande de lo que esperaba y el bicarbonato ahí se iba a caer, así que para que no suceda eso arranqué un pedazo de hoja y lo voy a poner por debajo de la grieta. Así voy a darme cuenta de cuánto papel es el que realmente voy a ocupar. Ahora sería cuestión de recortar la parte que voy a ocupar, pero para que no se caiga esa parte voy a ponerle un poco de pegamento. ¿Y qué pegamento voy a ocupar? Pues voy a ocupar un pegamento de barra, un pegamento escolar. Nada más es cosa de ponerle pegamento por encima a la hoja y después ponerlo por debajo.
Y aquí el procedimiento es un poco más de lo mismo, tienes que agregar un poco de bicarbonato, alisar un poco y después le pones un poco de cola loca o pegamento instantáneo. Siempre puedes mejorar el acabado con un poco de lija y pintura. A las grietas siempre les pongo un poco de pegamento para que no se sigan recorriendo. Y en esta parte donde tendría que haber un soporte no había nada, tal vez se cayó, se perdió, pero para tratar de hacer uno desde cero voy a ocupar un pedazo de cartón. Lo voy a poner encima, pero antes le voy a tener que dar una forma que es la que yo quiero. Y un poco más de lo mismo, cola loca y bicarbonato. Después sería rectificar que la figura esté bien hecha. Lo puedes hacer con el cartón, pero para estar más seguro puedes hacerlo con la misma pieza. Ahora solo quedaba ver todos los huecos que se podían reparar de esta forma. Y después sería un poco más de lo mismo con resistol, papel, bicarbonato, pegamento instantáneo y un poco de paciencia. Y así es como tendría que quedar todo. En esta parte que es por dentro traté nada más de reforzarlo y no de que quedara bien visualmente. La verdad, sorprendentemente siempre han quedado duras y firmes, y es un procedimiento al cual yo ya he ocupado muchas veces y nunca me ha fallado. La parte que más me costó es la pieza que tuve que reconstruir prácticamente entera. Pero para que no te quede feo, necesitas repetir el procedimiento varias veces y tener mucha paciencia. Si no, cada que te acerques quedaría algo más o menos así. Un consejo al cual te puedo dar es de que antes de que desconectes todo le pongas a cada cable para qué es. O si no quieres hacer eso, puedes tomar una foto, ya que a mí me pasó que desconecté todo sin darme cuenta y al último quemé el velocímetro, rompí una pieza y dejaron de funcionar los faros delanteros. También me sorprende qué tan fácil es perder todos los tornillos, así que ya estando en el taller aprovechamos prácticamente para hacer todo, conseguirle los tornillos, arreglar el velocímetro, las luces o incluso cambiar la llanta. Pero todo eso valió la pena porque la moto quedó sin ruidos y se siente como nueva. Ahora lo único que me queda hacer es disfrutarla en el trabajo.